Pero volvemos ahora al tema que le decía en el bloque anterior. Me dice la producción que ya la tenemos en línea, quien es nuestra invitada, le anticipé de quién se trata, para que hablemos de este delicadísimo tema de la salud. Hemos vuelto a tener esta terrible noticia de que otra vez, en este caso, una bebé Wichí de 8 meses falleció, pero esta vez no por, según lo que dice el parte oficial del gobierno, no por deshidratación y desnutrición, sino que falleció por una infección. Es lo mismo. Ya van 5 las víctimas. Vamos a charlar ahora con la doctora médica Paola Borgata. Ella es médica de familia, está en atención primaria en centro de salud y por supuesto desarrolló su actividad profesional también en Irigoyen y Las Lajitas y conoce todo lo que pasa en el norte. Así que con mucho gusto la recibimos, le agradecemos la deferencia para atendernos. Ha dejado de lado sus pacientes en el consultorio por un ratito para charlar con nosotros, así que le agradecemos la deferencia a la doctora Paola Borgata. Paola, ¿cómo te va? Qué gusto. Hola Daniel, mucho gusto y bueno, un placer charlar con vos, que es charlar con un amigo. Gracias, igualmente. Nosotros, como decía en la presentación, apelamos a vos, Paola, por tu condición de médica, pero por sobre todo también porque tenés una experiencia y tenés una mirada sobre todo esto que está sucediendo. Así que la idea es escucharte, así que lo primero sería que nos hagas como buena médica un diagnóstico. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre todo lo que está pasando? Lamentablemente, ¿no? Ya son 5 los chiquitos muertos por diferentes razones. Te escuchamos atentamente, doctora. Sí, Daniel, la verdad que esta es una situación muy compleja, no es una situación nueva, es una situación que muestra, digamos, el déficit a nivel social. El doctor Carrillo, que es por todos conocido, él decía que al lado de lo que era la pobreza y la falta de servicios, los virus y las bacterias eran unos pobres, digamos, marcadores de salud, sino él, ¿con qué se refería cuando tenía esta frase? Él se refería a que los factores que van a incidir en la salud de la gente tienen que ver con otros, digamos, con una situación muy compleja que es la provisión de agua, el nivel sociosanitario, el nivel educativo de la población, y esas son las falencias que estamos viendo en el norte, y digamos, no son situaciones que se van a salvar con determinar una emergencia sanitaria y con llevar alimentos, sino que es con otras medidas que por ahí son mucho más costosas y que se deben programar a largo plazo, que es, digamos, todo lo que te recalcaba el doctor Otero, que tuve el placer de escucharlo el otro día, que es facilitar el acceso a la salud con intérpretes, con, digamos, con provisión de agua, con la educación bilingüe, con salvar otras medidas muchas más complejas, digamos. Uh-huh. Ahora, yo decía, ¿no? Hay razones distintas. Hablamos de casos de deshidratación, de desnutrición, digamos que son los más, digamos, los más comunes. Pero en este caso, esta criatura de 8 meses que muere por una infección. Ahora, son por diferentes motivos, pero se siguen muriendo. Y yo decía en la introducción que hacía en el bloque anterior, ¿por qué no se convoca a los que saben? A los que ya tienen, no es que no sepan, digamos, los médicos, pero yo digo, a los que ya tienen experiencia en este tema. ¿Por qué de los diferentes gobiernos son tan renuentes a convocar a aquellos que tienen verdaderamente experiencia en los temas? ¿Por qué pasa esto, doctora Borgata? Yo creo que está compenetrado en el sistema de salud actual, el que conoce realmente lo heterogéneo que es el sistema, va a poder entender. Por ahí la gente lo que percibe es el rechazo cuando va al centro de salud, al hospital en el interior y no encuentra médico, pero el que, digamos, conoce en profundidad puede hacer tal vez un análisis más cabal, ¿no es cierto? Uno, digamos, lo ve al sistema de salud
en Salta sobre todo muy mercantilizado y hay muchos actores y grupos, digamos, de poder que están haciendo negocios. Y la situación del interior, digamos, es secuelar a todos estos intereses que hay en juego en capital, porque la gente del interior queda, digamos, totalmente desprovista de servicios por todos estos intereses que se juegan acá en capital. Con decirte que el presupuesto del Hospital San Bernardo es superior a todo el resto del presupuesto para todo el resto de la provincia. También hay, digamos, concentración de los profesionales acá en capital, porque lo que se les paga en el interior no hace atractivo para los profesionales radicarse en el interior. Entonces la gente, digamos, termina pagando todas estas situaciones que son ajenas a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que logré escuchar en las noticias es que la criatura fue llevada ya tarde al servicio de salud. El secretario de salud hace el análisis de que los papás, por cuestiones culturales, esconden a los chiquitos en el monte cuando están enfermos, pero lo que hay que ver es cuál es la solución a esto, o sea, hacerles el servicio de salud amigable a estas personas y digamos todo lo que es el intérprete, el agente sanitario que sea de la misma etnia, que entienda su idioma, sus costumbres, su idiosincrasia, pueda realmente hacer accesible el servicio de salud. O sea, si yo me pregunto por qué estos papás esconden al niño en el monte, es porque realmente no confían en el prestador de salud. A veces también somos muy ingratos con los profesionales de la salud o con los trabajadores de la salud del interior, porque todo el mundo, digamos, hace el análisis de que culpa de ellos la situación no se pudo salvar. Y a veces yo estuve en el interior y trabajé y a veces uno no cuenta nada más que con baja lengua, una linterna y un estetoscopio. Y, digamos, hacer el análisis de acá, de cuáles fueron los errores, es muy fácil. Pero estando en el lugar, no entendiendo, no pudiendo tener una buena comunicación con el paciente, no contando con laboratorio, no contando con otros métodos diagnósticos y de sostén para el paciente, son situaciones que se pueden dar. Yo la verdad que soy médica de familia y escuchaba del secretario de Salud que los dos doctores del hospital de Morillo son médicos de familia y realmente me pongo en su lugar, trato de ser empática y la verdad que no me gustaría estar en esa situación. Yo tuve oportunidad de quedarme a trabajar en el interior y el mismo ministerio no les facilita las cosas a los profesionales. Es bastante injusta la situación. Ahora, yo le comento a la audiencia, bueno, como decía la doctora Borgata, somos amigos y varias veces hemos compartido un café y con la doctora Borgata ella decía que se dan situaciones muy particulares, ¿no? Esto de que la medicación vencida, Paola, que decías que por allí tienen que ir a hacer este tipo de asistencia, pero con medicamentos vencidos, y yo te decía, pero ¿cómo puede ser esto? Ahora, ¿a causa de qué es eso? ¿A dónde está la indolencia? ¿A dónde está el abandono de este tema? Yo creo que cuando uno hace el análisis de a dónde van los fondos, porque en salud en Argentina se gasta bastante, van quedando, digamos, los fondos en distintas partes y a veces, digamos, no llegan al usuario final, que son los pacientes de los distintos servicios. Por ejemplo, a mí me pasó, sí, en una emergencia de viajar al norte y de estar con el camión sanitario, me acuerdo hace 2 años, con el baño que estaba repleto, digamos, no se podía utilizar y con medicación vencida así en los estantes.
y no sé cuánto tiempo habrá estado ese camión ahí preparado. Lo que sí sé es que nadie lo puso en condiciones para la emergencia. Y la verdad que me parece tal vez que los gerentes están ocupados en problemas que son del momento, problemas a resolver, y no se toman tal vez el trabajo de hacer programaciones a largo plazo o con la suficiente antelación. Yo creo que con respecto a lo que es el personal de salud pública, hay falencias que son graves, como por ejemplo en salud pública no hay carrera sanitaria. O sea, uno si ingresa al sistema, por más que se capacite, no va a tener ítems que estimulen su formación continua, como son, por ejemplo, pagarle a los profesionales las especialidades. Hoy en día en salud pública es lo mismo ser médico raso que médico con especialidad, porque no se le paga al profesional la especialidad. Y los funcionarios de salud, que son cargos políticos, llegan a esos cargos no por una preparación en gestión o por haber hecho carrera en el sistema, sino que llegan por una designación política. Y a veces, bueno, el interés o la ambición de hacer carrera no está relacionada precisamente con los objetivos finales, que son realmente, digamos, el servicio, ¿no? La vocación de servicio. No, claro. De El famoso juramento hipocrático, ¿no? Claro, yo creo que compromiso se vería mucho si los profesionales, digamos, tuvieran una identificación con el sistema, se los estimulara a crecer en su carrera profesional, se los preparara para ocupar cargos que sean con expectativas de realmente de tener objetivos a largo plazo. Y en el interior, aparte, está una situación que no es muy clara, que es, por ejemplo, donde ya se mete el hospital de Tartagal, por ejemplo, tiene también cápita de PAMI, y hay oportunidades de hacer negocios, digamos, de ser prestadores y a la vez ser, digamos, empleados de salud. O sea, ahí se ven situaciones que no son muy claras. Y tiene que ver con todo eso, me parece, las falencias. Yo realmente muchas expectativas en el sistema como funciona ahora no tengo, digamos. Uno es médico de la parte pública porque tiene una vocación de servicio, pero así expectativas de hacer carrera no las hay, porque son, digamos, inviables en este momento como está la situación. Ahora, doctora Borgata, fíjate vos que se ha generado una polémica esta publicación que apareció en las redes sociales, donde el secretario de Salud de la provincia, el doctor Antonio de los Ríos, dijo que hay una barrera cultural en el norte de la provincia tras de la muerte de este bebé de 8 meses. ¿Podemos hablar de barrera cultural? ¿Está bien que el secretario de Salud hable de barrera cultural en el norte? Yo que conozca el doctor de los Ríos, no sé si él era prestador del sistema en el hospital Doña Tibia. No sé cuánto conocimiento tiene de la zona. No sé tampoco si trabajó en el interior y si conoce, digamos, el funcionamiento de los hospitales del interior. No sé tampoco si tuvo contacto, te mentiría, Daniel, la verdad que desconozco, sé cuál es la especialidad del doctor nada más y cuál era su servicio base. Pero yo creo que cuando uno habla de barrera, esa barrera estaría dada, digamos, por
el desconocimiento y la falta de identificación del servicio de salud con la población local. Nosotros los que hacemos atención primaria tenemos otra mirada. El profesional o el agente de salud que hace atención primaria, primero que todo, conoce su comunidad. Y en el conocimiento de su comunidad, justamente lo primero que se hace es tratar de eliminar todas las barreras. Y me imagino que los prestadores locales de ese servicio del hospital de los hospitales o de los centros de salud del interior ya cuentan con agentes sanitarios que son de la misma comunidad. Los enfermeros muchas veces también son de la misma comunidad. Lo que no hay es una raigambre de los profesionales médicos, porque como te digo, no son atractivos digamos, los salarios, la forma de vida para el profesional que prefiere por una cuestión económica y de comodidad familiar está acá, pero no creo que haya una barrera. Me parece que tal vez él, al tener desconocimiento de la situación, utilizó esa palabra. Puede ser que en algún momento haya un roce de alguna gente en particular con la comunidad, pero no me parece que sea insalvable la situación. Claro, porque la palabra barrera en un funcionario de la jerarquía del doctor de los Ríos, bueno, suena muy fuerte, ¿no? Decir, hay una barrera cultural, es como decir, bueno, tenemos absolutamente, es inaccesible la posibilidad de llegar a esas comunidades por una barrera cultural. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo abandonamos, ¿qué hacemos? Mira, yo lo que creo es que, no sé, si vos tenés, seguramente que sí, Daniel, porque estás en esto desde el 83 en adelante, con todo lo que era el plan Carrillo, claro, en los años 80, claro. Ahí se avanzó pasos agigantados en lo que es la atención primaria, y con las medidas que se tomaron se redujeron muchísimo la mortalidad infantil y la mortalidad materna, que son los indicadores más, digamos, más demostrativos de lo que es la situación social de la población, ¿no es cierto? Las medidas esas fueron las básicas, o sea, favorecer, digamos, la inclusión a los servicios de salud del agente sanitario, y con ese rol, esa barrera de la que hablaba el doctor, digamos, la podemos derrumbar y empezar a trabajar. ¿Saben lo que pasa? Que yo creo que en la situación actual se busca, digamos, hacer inversiones a corto plazo, pero no se hace inversiones a largo plazo. Por ejemplo, muchos de los agentes sanitarios del interior, yo tuve la oportunidad de trabajar en La Jita, y muchas veces no son, digamos, no tienen capacitaciones, sino que quedan ahí derrumbados y se los usa solamente para levantar datos, que al final los datos vos viste dónde van a parar, en otro ministerio donde se hace negocio con esos datos, y uno no tiene bien en claro qué es lo que pasa, porque esa es la situación, ¿viste? Una sería, para mí, todo lo que apoyar los equipos locales de trabajo, porque muchas veces en la emergencia a mí me tocó ir desde acá a trabajar en la emergencia estival y después volver, pero uno se olvida del día a día del que está allá, ¿entendés? A los doctores no se los deja salir porque no hay quien los reemplace, y nosotros el resto estamos congestionados acá en Capital, pero tampoco cuando uno se quiere radicar en el interior tampoco te la hacen fácil. Yo te cuento, en el año 2007 me sale una designación en el hospital de Irigoyen. Mi idea con 30 años era quedarme en el hospital allá, pero el ministerio nunca me facilitó el acceso a una vivienda del hospital, ¿me entiendes? Claro. A un profesional que se quiere radicar, me salía más caro vivir en Orán que volverme acá a casa. Entonces uno toma la decisión que en su momento le conviene a uno por la situación personal.
el ministerio en eso no tiene una programación a largo plazo. Yo creo que capacitar a los equipos locales, mejorar la inserción de los profesionales. Hay leyes de inversión en salud que favorecen que el Estado invierta en medicina privada. Yo cuando salió esa ley en el año 2011, que estaba en su momento en el gremio, me quería golpear la cabeza contra la pared porque el Estado termina invirtiendo en servicios privados en vez de equipar a sus hospitales del interior. Lo que pasa es que los hospitales del interior no son de autogestión y nadie tampoco puede hacer negociado con eso. Vos fíjate que los hospitales de autogestión son el materno infantil, el San Bernardo y el Doña Tibia, que son los que mueven más intereses. Después lo que es el Milagro Viejo, el Papa Francisco, no. Y ahí también tenemos una gran injusticia con los profesionales que están radicados en el interior, es que, y los de atención primaria también que la sufrimos, que es que no cobramos productividad. Y eso es hasta contrario a la ley, porque el que tiene el mismo trabajo tiene que tener el mismo salario, y hay grandes diferencias en los salarios de unos profesionales y de otros. O sea, el que se termina sacrificando en el interior, poniéndole el hombro a la situación, claro, tiene un salario por debajo de los que están acá en Salta Capital. Exacto. Ahora, es bastante dolorosa la situación. No, ahora, escucha, la comunidad Wichí en Santa Victoria Este rechaza la continuidad de la gerente del hospital porque ayer hubo una movilización, ellos le llamaron una pueblada, donde están pidiendo que la retiren a la gerenta o al gerente, porque dice que ya tiene antecedentes de que la vez pasada falleció una chica que fue embestida por una ambulancia porque la ambulancia del nosocomio, el chofer manejaba alcoholizado, y nadie hizo nada. Entonces hoy esa comunidad ha hecho una pueblada anoche y ahora ya no la quieren a la gerente del hospital. Y el tema es que la situación se está complicando cada vez más. ¿Y qué hacemos entonces, doctora Borgata? La verdad que reemplazar un profesional en el interior es sumamente difícil. La inserción de esos profesionales por una cuestión de mercado cada vez se va a complicar más. Hay una generación de profesionales que es los que ingresaron en los años 80 con el Plan Carrillo, ya están en edad de jubilarse la mayoría. Pasada esta generación, la verdad que yo no sé cómo vamos a hacer. Ya en un momento se ingresó gente de extranjero, que eran venezolanos, ya anteriormente también se había hecho con los profesionales de Bolivia, y que son los que, digamos, por una cuestión de incorporarse al mercado laboral, es más difícil, y en las grandes ciudades, en los centros más poblados, y bueno, el ministerio toma como herramienta o recurso humano de emergencia a estos profesionales. Yo también en un momento planteé el tema de si estos profesionales ejercían legalmente o no, porque para uno sacar la matrícula de médico tiene que presentar el título de una universidad. Esto tiene que estar avalado por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, presenta todos los papeles en el colegio médico, que es el que por ley nos habilita al trabajo médico en la provincia. El Ministerio muchas veces incorpora profesionales extranjeros radicados acá en Argentina con una matrícula que les habilita el Ministerio, y echan a mano a ese recurso humano, pero reemplazar los médicos del interior, Daniel, es sumamente difícil. No, correcto. Hoy en día, digamos, hacer
una hora y media, 2 horas de consultorio te rinde tal vez que hacer tu planta del día de las 6 horas. Entonces, tranquilamente uno haciendo unas 3 o unas 4 guardias cobraría lo que cobra un profesional en el interior. Entonces me quedo acá, dedico 12 horas una noche a dormir en mi centro de salud, en el SAMEC, en la guardia hospitalaria, y me salgo de ir a Morillo, de ir a Isla de Caña, de ir a trabajar, digamos, en Lajitas. Es la verdad. O sea, yo no estoy ni avalando ni estoy apoyando. Estás dando un dato de la realidad. Pero te estoy dando datos reales, Claro. o te estoy describiendo la situación de los profesionales. Como te digo, no es fácil tomar la decisión de ir a trabajar en esos lugares, más allá de que uno cuando decide ser médico es justamente por vocación de servicio, ¿no? No, claro. Lo último, que está todo el mundo comentando, este cartel que colgaron justamente allí en el hospital, en la entrada del hospital de Santa Victoria que dice: atención, solo emergencia con riesgo de vida, no hay médicos. ¿Qué tal ese cartel colgado en el ingreso al hospital de Santa Victoria? Al libre, digamos, a que el paciente valore su... Claro, yo tengo que decir si estoy... de enfermar o de morir. Si estoy en riesgo de vida o no. Es una situación sumamente penosa. Demuestra la situación en la que se encuentra el Ministerio de Salud. Es una situación que no va a cambiar si no dejamos, digamos, de lado intereses y decidimos entre todos los que formamos parte organizarnos mejor, distribuir mejor los fondos, hacer de lado los negociados. Es una situación que desde el año 89 para acá ha ido empeorando, y así como ha llevado 30 años llegar a este punto, vamos a necesitar tal vez 1 o 2 generaciones para mejorarlo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Primero, yo, como te decía, primero es capacitar y educar, y provisión de los servicios básicos. En eso, digamos, en ese cartel hay una desidia del Estado, pero también hay un cansancio de los profesionales y de los trabajadores, ¿no? Es el verse sobrepasado. Yo he visto la situación de salud de profesionales del interior, como te comentaba el otro día, que terminan con enfermedades crónicas, con patología cardiovascular, con adicciones al alcohol, porque en la soledad también de sentirse, no creo que ninguno tenga la mala intención de hacer daño a un paciente, no hemos estudiado para eso. Es la verdad, o sea, va a pasar generaciones hasta que salimos de esta situación. Doctora Paola Borgata, un gusto charlar con vos. La idea será que sigamos analizando juntos, que nos aportes tu mirada de cómo ve evolucionando este tema. Esperemos que termine, ¿no?, de llegar las malas noticias, pero como vos decís, hay que abordar con otra mirada, ¿no? Definitivamente el tema de salud. Más allá del nombre de quien gobierna, ¿no? Yo tengo, así como he tenido malas experiencias en el ministerio con mis colegas y mis compañeros de servicio, he tenido también muchas experiencias positivas, como es, por ejemplo, a trabajar en lo que es la prevención de adicciones, trabajar en control de diabéticos, trabajar con adultos mayores, trabajar con embarazadas, hermosas y gratas experiencias. Lo que me parece es que los que tienen que, digamos,
apostar a ese tipo de trabajo muchas veces apuesta a otros intereses, y ahí es donde los servicios de salud se resienten, se hastían, se cansan y bueno, comienzan a hacer agua. Exactamente. Te mando un beso, gracias Paola, gracias por haber... Y bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de contar mi experiencia. Exacto, bueno, le agradecemos a tus pacientes también, que le has dicho que tengan paciencia para que charles con nosotros. Gracias querida, te mando un beso, chao doctora.